Queremos usar la transformada de Laplace para resolver la ecuación diferencial que involucra la función del lado pesado u de la cantidad t-1. Empecemos con una revisión rápida del procedimiento para usar la transformada de Laplace. Nosotros de un coeficiente constante lineal, el nodo es el número 1, aplica la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial para convertir la ecuación en una ecuación algebraica en el dominio de la frecuencia S. Número 2, realizamos la sustitución con cualquier condición inicial. Número 3, resolvemos la ecuación para grande X de S y luego, antes de tomar la transformada inversa de Laplace para determinar X de t, puede ser necesaria la descomposición de fracciones parciales. Así que volviendo a nuestro ejemplo. Nuevamente, el primer paso es tomar la transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación. A la izquierda tenemos la transformada inversa de Laplace de x, W' menos x, y la inversa de Laplace. La transformación de x, referida a nuestras notas de la derecha, es igual a s al cuadrado por x grande de s menos x veces x de 0 menos x' de 0 y entonces tenemos menos la transformada de Laplace de x, que es x grande de s. A la derecha, para determinar la transformada de Laplace necesitamos aplicar la propiedad de desplazamiento que se muestra aquí abajo, donde la transformada de Laplace de f de la cantidad t menos a veces u de la cantidad t menos a es igual a e elevado a s multiplicado por la transformada de Laplace de f de t, así que dado que tenemos u de la cantidad t menos 1, sabemos que a es igual a 1, sin embargo, observe que f de la cantidad t menos 1 es la función t al cuadrado menos 1, que no está en la forma en la que podamos determinar fácilmente f de t, que necesitamos a la derecha y, por lo tanto, realizamos un cambio de variables. Así que para configurar esto, dejamos f de la cantidad t menos 1 igual a t al cuadrado menos 1, y luego introducimos una nueva variable que llamaremos s tau, donde tau es igual a t menos 1 y, por lo tanto, t es igual a tau más 1, luego determinamos f de tau para determinar f de tau que reemplazamos en f de la cantidad t menos 1 con tau más 1, lo que nos da un cuadrado de tau más 1 menos 1, simplificando que f de tau es igual a tau al cuadrado más 2 tau. Esta es la función que necesitamos para el lado derecho de nuestra ecuación de desplazamiento, y la razón por la que funciona es porque si determinamos f de tau menos 1 por reemplazando tau por tau menos 1, y f de tau obtenemos tau al cuadrado menos 1, que es la misma función a la derecha f de la cantidad t menos 1, simplemente con una variable diferente, aplicando la propiedad de desplazamiento de la derecha, la transformada de Laplace de la cantidad 2 al cuadrado menos 1 vez u de la cantidad t menos 1 es igual a elevado a menos a s porque a es igual a 1, y luego tenemos multiplicada por la transformada de Laplace de f de tau para el siguiente paso que sustituimos las condiciones iniciales a la izquierda, y también encontraremos la transformada de Laplace de f de tau a la derecha. Ya que x de 0 es igual a 1, y x' de 0 es igual a 2, el lado izquierdo se simplifica a s al cuadrado por el grande x de s menos 2. Menos x grande de 0 es igual a la derecha la transformada de Laplace de f de tau, que es igual a tau al cuadrado más 2 tau, es 2 dividido por s al cubo, más 2 por 1 sobre s al cuadrado o 2 dividido por s al cuadrado. Para el siguiente paso resolvemos la x grande de s. Para ello sumaremos s a ambos lados. Sumamos 2 a ambos lados y luego factorizamos una x grande de s desde la izquierda. Esto nos da una x grande de s por la cantidad s al cuadrado menos 1 igual a elevado a menos s multiplicado por 2 dividido por s al cubo más 2 dividido por s al cuadrado más s más 2. Luego multiplicamos ambos lados por 1 sobre la cantidad s al cuadrado menos 1, lo que nos da que x grande de s es igual a elevado a menos s multiplicado por 2 dividido por el producto de s al cubo y la cantidad s al cuadrado menos 1 más 2 dividido por el producto de s al cuadrado, y la cantidad s al cuadrado menos 1 y, entonces, tenemos más la cantidad s más 2 dividido por la cantidad s al cuadrado menos 1 antes de tomar la transformada inversa de Laplace en ambos lados de la ecuación, aunque tenemos que realizar una descomposición de fracciones parciales en cada uno de las tres fracciones de la derecha. No voy a mostrar que funcionen aquí debido al tiempo, pero el resultado de la descomposición parcial de la fracción se muestra a continuación. En el primer conjunto de paréntesis de la derecha, tenemos 1 dividido por la cantidad s más 1, y luego menos 1 dividido por la cantidad s más 1 y, por lo tanto, esos dos cocientes se simplifican y obtenemos el siguiente resultado. Y ahora el lado derecho tiene la forma en la que podemos tomar la transformada inversa de Laplace de ambos lados de la ecuación, y determinar x de t a la izquierda. Hagamos esto en la siguiente diapositiva, así que nuevamente aquí tenemos la transformada de f inicial en ambos lados de la ecuación. Sabemos que a la izquierda la transformada inversa de Laplace de x grande de s es igual a x de t, que es lo que buscamos, que es igual a la transformada inversa de Laplace de la derecha.
Dividamos el lado derecho en dos partes. Bueno, una parte es la parte que involucra el producto que involucra a menos s. Y la segunda parte es la suma de los dos productos restantes. Y ahora centrémonos en la transformada inversa de Laplace de elevado a menos s multiplicado por la cantidad menos 2 dividido por s menos 2 dividido por s al cubo menos 2 dividido por s al cuadrado más 2 dividido por la cantidad s menos 1. Para determinar esta transformada inversa de Laplace necesitamos aplicar la propiedad de desplazamiento que aplicamos anteriormente. Si tomamos la transformada inversa de Laplace en ambos lados de la ecuación, tendríamos f de cantidad t menos a veces u de la cantidad t menos a es igual a la transformada inversa de Laplace de a menos a s multiplicada por la transformada de Laplace de f de t bien. Ahora mismo, dentro de los paréntesis tenemos una f grande de s, lo que significa que necesitamos determinar la transformada inversa de Laplace de esta función para determinar nuestra función f de t, que necesitamos para la derecha. He mostrado este trabajo en el extremo derecho en azul, donde tienen una f grande de s y, por lo tanto, f de t es igual a la f grande f inversa del transformador de Laplace de s. Lo que nos da que f de t es igual a menos 2 menos t al cuadrado menos 2t más 2c elevado a t. Ahora podemos reemplazar la f grande de s por la transformada de Laplace de f de t, lo que nos da la transformada de Laplace de menos 2 menos t al cuadrado menos 2t más 2, multiplicado por elevado a t, y ahora podemos resolver x de t a la izquierda, el transformador universal más grande x de s es igual a x de t. A la derecha, la transformada inversa de Laplace de elevado a menos s multiplicado por la transformada de Laplace de menos 2 menos t al cuadrado menos 2t más 2 elevado a la t de nuevo. Al aplicar la propiedad de desplazamiento es igual a f de la cantidad t menos 1 por u de la cantidad t menos 1 para encontrar f de la cantidad t menos 1. Sustituimos t en f de t por t menos 1, lo que nos da la cantidad menos 2 menos el cuadrado de t menos 1 más 2 veces la cantidad menos 1 más 2 veces elevado a la potencia de t menos 1. Y luego multiplicamos la función del lado pesado u de la cantidad t menos 1, y luego tenemos más la transformada inversa de Laplace de menos 1 medio por 1 dividida por la cantidad s plus 1 más 3 mitades por 1 sobre la cantidad s menos 1, lo que si vamos a nuestra tabla, y aplicamos la última fórmula de la primera columna. Para 1 sobre s más 1, a es igual a 1, lo que nos da menos la mitad de elevado a menos t y, luego, para 1 dividido por la cantidad s menos 1, a sería menos 1, lo que nos da más 3 mitades por elevado a t, así que esta es nuestra solución. Simplifiquemos y elevamos al cuadrado t menos 1 y distribuye 2 y simplifica. El resultado final es que x de t es igual a la cantidad menos 1 menos t al cuadrado más 2 veces elevado a t menos 1 multiplicado por u de la cantidad t menos 1 menos la mitad de elevado a menos t más 3 mitades elevado a t. Espero que esto te haya resultado útil.